angelical y único, ¿no? No que hoy en la mañana y en la tarde, no. Un solo, como decían en la costa, un solo tren, o sea, una sola comida. Amén. Vamos a, esta noche o esta mañana, oiga, todavía tengo en mi mente la palabra noche, no me la he podido desligar, pero esta mañana vamos a compartir una hermosa enseñanza de la palabra de Dios y va a estar fundamentada, basada en el libro de Timoteo, en el libro de Timoteo. Exactamente vamos a estar en el libro segundo de Timoteo, entonces vamos a ir buscando ese libro y mientras que usted busca el libro de segunda de Timoteo, le voy a decir quién era Timoteo. Timoteo era un amigo del apóstol Pablo, se hicieron muy buenos amigos en su segundo viaje evangelístico. Él necesitaba un compañero. En el primer viaje evangelístico el compañero fue Bernabé y en el segundo viaje fue Timoteo, porque se le llevaban bien. A veces usted necesita compartir con alguien un viaje, pero que se la lleve bien. Y Timoteo era la persona ideal para el apóstol Pablo, y con ellos viajaron y conocieron muchas regiones, y de ahí se fundaron muchas iglesias. Vemos el libro de Corintios, 1 y 2 de Corintios. Esa era una ciudad que se llamaba así, Corintios. Otra ciudad que se llamaba Éfeso es el libro de Efesios. Otra ciudad que se llamaba Galacia es el libro de Gálatas. Tesalónica es el libro de Tesalonicenses. Y todas esas andanzas Pablo las hizo con Timoteo. Timoteo, al final Pablo lo delega como un gran pastor, un gran misionero, un gran evangelista. Era la persona que iba a decirle a todas esas iglesias cómo eran las reglas, las condiciones. Entonces ya entendemos un poco quién era Timoteo y por qué esta carta Pablo se la dirige a Timoteo. Pablo se la dirige a Timoteo y le da unas ciertas instrucciones, unas funciones. Y ese es el tema que queremos compartir en esta mañana, que son las 13 funciones del cristiano. 13 funciones del cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Y ahí vamos a discernar esta palabra esta mañana. ¿Qué nos quiere traer? ¿Qué nos quiere enseñar aquí el apóstol Pablo a través de su amigo Timoteo cuando le envía esta carta? Me gustaría que usted se colocara sobre sus pies para leer esta palabra en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice el verso 3: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quién, aquel que lo tomó por soldado. Dice el verso número 5: Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice el verso número 8, segunda de Timoteo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Dice el verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo de Dios, porque Él aquí hoy se place traernos esta palabra para que sea de edificación de la iglesia. Padre, presentamos la iglesia, presentamos cada persona que nos está viendo en este momento a través de las redes sociales, también te las presento, para que seas tú dando la instrucción precisa, aclarando las funciones, Padre Santo,
que cada cristiano debe tener en este mundo terrenal. Padre, bendice tu palabra y quedamos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te invito a que tomes asiento para poder entender en esta preciosa mañana cuáles son esas 13 funciones que usted y que yo, como cristianos, debemos tener siempre. Oiga, siempre. 13 funciones del cristiano. Mira, a veces cuando uno llega a trabajar en una empresa, a usted siempre le va a dar unas instrucciones. Si usted no le da unas instrucciones, entonces usted va a pensar o va a comenzar a hacer lo que usted desea, lo que usted piensa que debe hacer, lo que usted cree que está bien. Pero siempre en las empresas, en las casas, en los hogares, o donde usted vaya, van a haber reglas, van a haber mandatos, estatutos, políticas, procedimientos. Esto es lo que va a hacer que uno se pueda alinear y saber qué es lo que debe hacer y qué es lo que la empresa o la familia o el contrato percibe. Cuando uno se hace cristiano, uno se puede hacer cristiano por accidente, porque alguien me le predicó, porque tenía un problema, una crisis, me acerqué a los pies de Cristo y Dios, gloria a Dios, en su misericordia, Él me la solucionó y comenzamos a caminar como cristiano. Pero comenzamos a caminar como cristiano sin tener algo, escucha bien, algo claro, sin saber cuáles son mis funciones como cristiano. Y si yo le preguntara a usted cuál es su función como cristiano, de pronto usted comenzaría a decir una cosa y la otra, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, 20, 50. Algunas pueden ser funciones, otras cosas no pueden ser funciones, pueden ser pareceres. Y yo quiero que esta mañana sea Dios, escúchalo bien, a través de la palabra, que nos enseñe a nosotros cuáles son nuestras funciones. Y Él quiso que fueran 13 funciones. Y las enmarcó en esto que estamos leyendo, que en el título que trae este capítulo número 2 dice, un buen soldado de Jesucristo. Y un soldado es un individuo que está alistado, es una persona que está preparada, que se alista de una manera, escúchalo bien, voluntaria. Porque un soldado no puede estar de una manera involuntaria, porque entonces comienza a hacer lo que se llama traición a la patria. Cuando el hombre se enamora y comienza a ejercer su cumplimiento militar, le asignan una función. Y para que esa persona pueda ejercer, oye, escuche bien, para que esa persona pueda ir a la batalla, pueda ir a la guerra, esa persona hay que prepararla, hay que alistarla bien. Por eso aparece la famosa, los cursos especiales que dan de contraguerrilla, los cursos que dan de supervivencia, de aprender a caminar en el monte sin brújula, guiándose por los astros, por las estrellas, por el sol, por todas las situaciones para que él se pueda orientar. Es necesario que esa persona, para que pueda ir a la batalla, pueda ir a la guerra, tiene que estar primeramente como entrenado, capacitado. ¿Por qué? Porque si no va a ser fácilmente presa de cañón. Una vez que yo hice el curso de soldado especial, nos tocó caminar de noche sobre una quebrada, sobre una montaña, dormir en plástico. Fue una experiencia buena, pero lo enseña a uno a saber qué es, a valorar las cosas cuando no hay almohada, cuando no hay cama, cuando hay mosquito, cuando hay intemperie. Pero eso nos tiene que preparar para poder enfrentar realmente la batalla. Un soldado es eso, pero un soldado de Jesucristo, ¿con qué se va a preparar? Amén. Con la espada. ¿Y la espada cómo se llama? La Biblia. En la Biblia están todas las funciones. Y la primera función está aquí en el versículo número 1, capítulo 2, verso 1, que dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, la primera función de un cristiano es esforzarse. La primera función es esforzarse, es luchar por aprender, escúchalo bien, cada día más, cada día más. Mire, nosotros estamos haciendo aquí, todos los miércoles, un estudio especial de la Biblia. Vamos por el libro de Números, vamos por el capítulo 12 exactamente. Este miércoles vamos a continuar, ojalá sea del 12 hasta el 36, que son los 36 capítulos que tiene el libro de Números. Pero la gente no quiere esforzarse, hermano. La gente no quiere prepararse, no quiere venir a capacitarse, a adiestrarse, a entrenarse. Entonces
¿Cómo podemos salir a la guerra, a la batalla, a conquistar almas si no tenemos el conocimiento? Por eso es fundamental el esfuerzo. Y el esfuerzo no solamente es para usted, también para mí, porque eso me obliga a mí a estudiar la palabra, a compenetrarme más con Dios, buscar. ¿Y cómo busco? ¿Cómo usted puede aprender? ¿Cómo se puede esforzar? No sé si usted se levanta a las 3, 4 de la mañana, no sé si a usted le gusta el internet, no sé si a usted le gusta el Facebook, no sé si usted hasta 5 o 6 de la mañana o alguna vez ha amanecido mirando internet, pero mirando ¿qué? Amén. Me gustaría que usted cogiera el internet y comenzara a estudiar la Biblia por internet, mientras que usted se esté en la mañana arreglando, esté planchando, esté lavando, se esté afeitando. Usted pueda descargar una aplicación en audio, en video, y usted la pueda colocar mientras que usted está cocinando, mientras que usted está haciendo los quehaceres del hogar y está escuchando la palabra de Dios. Ahí usted se está esforzando, está haciendo dos actividades, 3 actividades, pero es importante, eso es parte del esfuerzo, leer la Biblia. Levantarse a las 4 o 5 de la mañana a leerse un capítulo de la Biblia, eso es esforzarse. Uy, pastor, pero es que a las 4 de la mañana, a las 5 es donde el sueño está en su mejor apogeo. Pero ahí está la función. Ahí es donde el soldado trasnocha, ahí es donde el soldado va a terreno, se esfuerza, hace ejercicios. ¿Ejercicios qué? Espirituales. Y se levanta temprano. Es interesante hacerlo. Hay que esforzarse a sacar un hogar adelante, una familia adelante. No solamente, sí, yo me esfuerzo por la palabra, por la Biblia, pero también me toca esforzarme por mi familia. Yo tengo esposa, tengo hijos, tengo hijas. Y debo educarla como cristiano, con los valores, con los fundamentos éticos cristianos. Porque después Dios me va a pedir cuentas a quién? A mí como pastor, como hombre de Dios. Ganar las cosas con el sudor y dedicación y esmero. Eso es un esfuerzo. Hermano, usted sabe lo que es traer una persona a la iglesia y sentarla al lado suyo. Hermano Rubén, ¿hace cuánto estaba esperando que usted viniera? Y eso es, hermana Ana Amelia, cuénteme qué pasó con el hombre. Usted se trae los saludos que yo le doy. Usted le dice que sí. Él me dice, sí, yo voy a venir, yo voy a ir. Pero vea, eso es un esfuerzo. Esa es una lucha. Eso es un trabajo. La hermana Marlene está trabajando sobre Martín para que Martín venga a la iglesia todos los días, ya constante. Cuando veamos a ese hombre que hizo, oh, Dios, gloria a Dios, ya llegó. Amén. Pero es fácil. No es fácil, hermano. Ahorita cuando estaba en internet, que estaba imprimiendo esta predicación, le decía al muchacho que llegué, tenía música cristiana, le pregunté, ¿y tú eres cristiano? Me dijo, no, me gusta la música. Entonces una vez entra a YouTube y escribe mi nombre, Armando Jesús León González, enter, y de una vez vi una prédica y la puso. Me toca evangelizarlo. Hay diferentes formas de evangelizar. Allá se quedó el tipo con ese parlante a todo volumen, escuchando una prédica de enero que se llamaba La Meta. Con gloria a Dios que cogió esa de primero, me gustó. Tal vez Dios se la puso, es lo que no necesita. Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero eso es esforzarse, hermano. No es fácil traer a una persona a los pies de Cristo. Pero esa es nuestra primera función, esforzarnos. Amén. Y hay gente que se ha esforzado en la Biblia. Y los primeros que se esfuerzan, estudiando el libro de Números, lo voy a conectar. Si usted no vino a la clase anterior, lo conecto para que usted venga a la del miércoles. En el libro de Números, en el capítulo 12, habla sobre los 12 espías. Los 12 espías, y es cuando Moisés le dice a Josué, a Caleb, no solamente a él, le dijo a 12 personas más. Cada persona era un representante de cada tribu de Israel. Nombraron una persona por cada tribu. Y esas personas fueron a mirar la tierra prometida. Caminaron y duraron 40 días, escuchen bien, 40 días duraron mirando la tierra prometida. Y cuando miraron la tierra prometida, encontraron que habían unas uvas impresionantemente grandes y que para poderlas traer tenían que esforzarse, tenían que coger un palo escoba, no sé, una viga, y montar el racimo y caminar con el palo de escoba con la viga y traer las uvas. Había un esfuerzo, amén. Fueron 12 personas que estuvieron 40 días. Ellos llegaron nuevamente donde Moisés, le dijeron, Moisés, mira esa tierra en la que fluye leche y miel. Pero 10 de ellos, escúchalo bien, 10 de ellos vieron problemas ahí. O sea, 10 de ellos vieron la mega bendición. ¿Yo qué voy a hacer con 14 aviones? ¿Qué voy a hacer con 15 yates? ¿Qué voy a hacer con 80 casas, 40 fincas? Yo necesito un ranchito nomás. Una tablita y ya. A 6 personas. Pero esta persona, Josué y Caleb, luego
en el libro de Josué, sobre el capítulo 1, versículo 6, le dice, mire, Josué, tienes que pasar el río Jordán. Y pasó el río Jordán. Pero antes de pasar el río Jordán se acordó de algo. Él dijo, yo cuando estaba peladito, yo fui espía. Ahora ya soy viejo porque han pasado más de 40 años. Entonces voy a mandar a 2 espías diferentes. Y mandó a 2 espías para que fueran a la tierra prometida. Y vieron, se dieron cuenta cómo era. Le trajeron la razón y dijeron, vamos para allá. La gente se esfuerza, hermano. Ser cristiano no es fácil. La tierra prometida, escúchalo bien, no es fácil. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, yo pensé que cuando dijeron que salían de la esclavitud a la tierra prometida, yo en mi mente siempre pensé que esa gente se le abría el mar rojo y comenzaban a caminar, llegaban al Jordán, se le abría el Jordán, se paraban las aguas y llegaban y ya. La lotería, el baloto. Y no es así. Si usted tiene una casa hoy en día, se la regalaron. Si usted tiene un carro hoy en día, se lo regalaron. Su cama se la regalaron. La ropa que tiene puesta se la regalaron. Todo cuesta, todo ese esfuerzo. Y esa es la primera función de usted y yo como cristianos, esforzarnos. Amén. Vamos a la segunda función, capítulo 2, versículo 2. Dice el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que, a hombres fieles, que sean que idóneos para enseñar también a otros. Mira, ahí hay una función dual, 2 funciones en ese versículo. La primera función que le dice Dios a uno como cristiano es, mire, yo creo que usted sea un hombre fiel, hombre o mujer fiel, pero que sea fiel. Y la segunda función es que seas idóneo. Amén. ¿Qué es la palabra fiel? La palabra fiel, ¿a qué se refiere? En el hebreo es la palabra emuá, que significa certeza, rectitud, lealtad, justicia. Ser fiel es ser una persona justa, una persona leal, una persona recta. Amén. Y vemos en la historia bíblica, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 4, cuando Daniel, dice la Biblia, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo que relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel, dice la Biblia, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Escucha, ningún vicio y ni ninguna falta fue hallada en Daniel. ¿Saben lo que le costó eso a Daniel? Que de ahí lo mandaran al foso de los leones. O sea, que la fidelidad, escúchalo bien, tiene un precio. No es fácil ser fiel, no es fácil. Pero si usted va a ser fiel, también va a tener una recompensa. Amén. Usted recuerda la historia de que cuando él cae al foso de los leones, que ya está listo para que se lo coma el león, apareció alguien por ahí. Y ese alguien se llama Jesús. Jesús premia la fidelidad. Amén. Entonces la segunda función es que nosotros seamos fieles. Amén. Y el hombre fiel es aquella persona que no traiciona sus principios. No traiciona sus principios. Judas, amigo de Jesús, comía con Jesús, pero no era de Jesús. Traicionó a Jesús. Amén. Entonces esto nos conlleva a algo, que la infidelidad, cuando no soy fiel, conduce primeramente a una separación. Si yo soy infiel a mi esposa, conduce una vez a una ruptura, a una separación. Y eso comienza a caminar en algo. Después que comience la separación, escúchalo bien, ¿qué viene? Viene la muerte. ¿Pero cuál muerte? Primero viene la muerte espiritual. Porque ya comienzo a alejarme de las cosas de Dios. Las cosas de Dios me fastidian, porque las cosas de Dios me taladran la conciencia y me dicen, estás haciendo algo malo. Pero después que me separo completamente de ella,
y me separo del Espíritu de Dios, entonces llego al Espíritu de la muerte. Me espera la muerte. Entonces la infidelidad me conduce no solamente a la muerte espiritual, sino a la muerte física. Amén. Entonces una de las funciones de nosotros como cristianos, después de esforzarnos, es ser fiel. ¿Y fiel a qué? Fiel a la palabra de Dios. Amén. Fiel a lo que nos está diciendo. Y la otra función que está inmersa en ese versículo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Qué es una persona idónea? ¿Idónea qué es? Es una persona que tiene la capacidad para desarrollar algo, para hacer algo. El que hizo este florero tiene la idoneidad de hacerlo. Si usted me pone a mí a hacer un florero de esto, hermano, yo haré de todo menos un florero. La persona que hizo este atril, que tomó las medidas, que cortó el vidrio, que los pines, es idóneo en esta situación, sabe hacerlo. No sé si usted y yo sepamos de carpintería, o si para hacer esto nos gastemos un año, pero el que es idóneo, esto lo hace en par patada, porque tiene que el conocimiento. Amén. El cristiano que es idóneo es aquel que se prepara, y muchas veces solo. Hay muchas personas que han llegado a los pies de Cristo solas, con la sola Biblia. Hay otras personas que nos toca que llegamos a los pies de Cristo porque alguien nos habló, alguien nos amamantó, alguien nos aconsejó, alguien nos dio una palabra. Pero la idoneidad está ahí, en que nosotros debemos prepararnos, muchas veces solos, para poder llevar una palabra de aliento. ¿Cómo podemos enfrentar situaciones en la Biblia? Me explico. Llega una consejería: pastor, tengo un problema desde la infancia, ya tengo 60 años de edad. ¿Y qué problema tienes? Tengo un problema de baja autoestima, yo pienso que todo lo que hago lo hago mal. ¿Y qué edad tienes tú, muchacho? 60 años de edad. Y he vivido toda la vida así, desde pequeño. He vivido con esos problemas. En mi casa siempre me decían que yo era el bruto, que no servía para nada. Cuando comencé a conocer de Dios, me pusieron a predicar, prediqué bien, pero al día siguiente mi misma familia me señaló, me dijo que oso cometió, cuántas equivocaciones dijo en el altar. Y esa persona tiene hoy en día 60 años. Estoy hablando de un caso real, hermanos. Ahora, bíblicamente, ¿cómo lo vamos a levantar? Si conozco la Biblia. Y si puedo traerle ejemplos en la Biblia de personas que pasaron por ahí. Eso es idoneidad, hermano. Pero para eso necesitamos que estudiar la palabra, conocer la palabra. Amén. Es aquel que aprovecha el tiempo. Yo no sé en su tiempo, en los tiempos, comillas, ratos libres, si usted tiene. ¿Usted qué hace? Se puede mirar matachitos, a mirar novelas, a leer revistas de Corintellado, a leer Condorito, no sé. No sé qué hacen en su rato libre. A ver todos los clásicos del fútbol y pelear con el amigo porque el Parma, porque el Barcelona, porque el Real Madrid, que porque el Bucaramanga, porque tal, y se conocen todos los marcadores del mundo y apuestan. Ahora hay casas de apuesta por equipos de fútbol, por marcadores. Dios mío. Y estoy hablando de gente que conoce la palabra, que sabe que existe un Dios y no ejercen su función. La idoneidad es esa, hermano. Aquel cristiano que tiene que aprender a discernir lo bueno y lo malo. Ahí está la idoneidad. Cuando yo tengo fundamento, cuando tengo conocimiento de la palabra, aquello que puedo distinguir entre el bien y el mal, lo que conviene y lo que no conviene. Eso se llama idoneidad. Y allá tenemos que llegar, hermano. Tercera función, vamos al versículo número 3. Dice la Biblia: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. La tercera función del cristiano, sufrir. Yo no conozco a alguien que en el manual de funciones le aparezca: Señor, usted tiene, allá en la vigilancia dice, tiene que sufrir. Eso no aparece en ningún manual de funciones. Pero en el manual de funciones del cristiano aparece la palabra sufrimiento. Amén. Sufrir. Aquella persona que la mandan a evangelizar, imagínate, al África. Misionero al África. ¿Y en qué hotel 5 estrellas lo van a esperar allá? Agua, luz,
culebras, tigres, enfermedades, dialectos, rechazo. Y uno piensa que cuando hablan de misiones, de misioneros, no, el hombre lo mandaron a viajar al África, eso está por allá, quién sabe a dónde está gozando. Amén. Sufre, amén. Aquel cristiano que se arriesga por salvar la vida de otros. Hay países, hermanos, donde la Biblia no se puede llevar. Cuando usted llega al aeropuerto y le revisan el equipaje, si ven una Biblia lo deportan enseguida, no lo permiten ingresar. Imagínate tú que vas con la ansia de predicar, de llevar el Evangelio. ¿Será que tú no vas a sufrir cuando digan que te quiten? Yo no sé si usted a alguien le cogería su Biblia y se la quemara, ¿usted qué haría? Sí, se la quemara, le metieron fósforo a su Biblia delante de usted no pasaría nada. Algo tiene que pasar dentro de nosotros. Hay sufrimiento. Aquella persona que va a evangelizar veredas, resguardos indígenas, en la selva. No es fácil ser cristiano. Amén. Y muchas veces no hay que irnos tan lejos, solamente hay que irnos aquí al barrio del Carmen y comenzar a tocar puerta a puerta, a ver qué carro le dicen cuando usted dice que usted es cristiano. Si lo reciben con una actitud positiva o si le van tirando la puerta en la cara. No, a mí no me venga con ese cuento, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón y a mí no me hable de eso. Mi religión sí salva. Lo insultan a uno. Esa es una función de nosotros como cristianos, sufrir. Aquel cristiano que algunas personas lo miran por debajo del hombro y esta aleluya que se cree. Y cuando usted manifiesta que es cristiano, en la sociedad en la cual usted convive, de una vez todo el mundo lo va a señalar. Y va a decir, ¿y eso que es cristiano? Eso es como si usted llevara un rótulo, una marquilla encima. Y comienza a decir, no, a él no le invitemos. ¿Y por qué le invitamos? No, porque es evangélico. Y estamos comenzando solamente con la misma familia de nosotros, ¿no? Como mi tía es evangélica, ¿para qué le invitamos al quinceañero? ¿Para qué le invitamos al grado? ¿Para qué le invitamos al matrimonio? ¿Para qué le invitamos a la primera comunión, al bautismo? Oiga, nos tratan como si fuéramos bichos raros. La misma familia de nosotros. Ahora los amigos, no, este hermano como es evangélico, ni para qué lo llamamos. Por favor, elimínalo del grupo de WhatsApp. Porque cada vez que le mandamos algo nos sacan un bibliazo, entonces nos eliminan. Amén. Así pasa en la vida, hermano. ¿Ya? Aquella persona que siempre va a ser cuestionado por su creencia. Y aquella persona que inclusive puede ser lisiada o matada. Eso es sufrir. Y recuerda que Dios murió por ti y por mí. La cuarta función es el versículo número 4 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice, ninguno que milita se enrede en los negocios ¿de qué? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El cristiano, una función de nosotros como cristianos es no dejarnos enredar en los negocios de la vida. Mire, hermano, usted y yo podemos ser cristianos, podemos tener una buena situación económica, pero cualquier día podemos tener una mala situación económica. Un solo negocio nos puede mandar para la olla. Podemos perder 40, 50 años de trabajo. Y luego entonces aparece alguien por ahí al ladito de uno, con un trinche y con 2 tenedores, pero usted lo puede ver como una persona con una pinta de ejecutivo y le ofrece a usted un negocio, un torcido, un ilícito, un chanchullo. ¿Y usted qué hace? Usted mira la billetera, mira a su familia, mira el chorro de recibos, agua, luz, teléfono, gas, internet. Usted conectó el agua por debajo de cuerda, la luz la tiene colgada de dos cables, el gas lo tiene colgado no sé de dónde, el internet robado, y le ofrecen a usted un negocio. Y usted viene aquí a la iglesia. ¿Y usted qué hace, hermano? No, pastor, yo voy a dejar morir a mi mujer y a mis hijos de hambre. Yo puedo ser muy cristiano, pero pastor, Dios perdona todo.
Amén. Eso es lo que dice la palabra. La función del cristiano es no dejarse enredar y no caer en la tentación. Hay pastores que vi ese celular mal parqueado ahí en el Metrolínea. Como se sube tanta gente, pastor, ¿yo qué hice? No, yo lo cogí y lo apagué. Y lo guardé aquí. ¿Y ahora qué hiciste? No, yo por allá en Bucacentro lo vendí. El año pasado fui a retirar enfrente de mi oficina un carro automático ATH sobre el mediodía. Y cuando fui a retirar, entré, había un celular encima donde uno digita la clave. El señor tal vez dejó el celular ahí. Yo que hice, lo cogí, lo metí al bolsillo, venía en el carro, venía manejando, le intenté marcar y estaba bloqueado el celular, ni manera. Cuando el señor me llamó, dije, ay, usted se encontró, sí señor, me encontré en tal parte. Pasa a las 2 de la tarde por tal dirección y yo como que gusto se lo entrego. Sería que estaba esperando que me diera algo también. Una vez estaba mandando a arreglar el carro ahí en la Rosita con 27, y desde ahí estaba yo hablando con un amigo, con un pastor Robinson Argüello, y estando yo vi que una señora en la esquina se le cayó un celular, un flecha, fui hasta allá, lo recogí y la señora del mediodía fue a mi oficina, esa se me llevó unas mandarinas, el otro no me llevó nada. Pero tenemos que ser diferentes. Yo no puedo dejar de enredar en los negocios, no, porque es que el celular es un marca tal. No, hermano, indistintamente la marca. Amén. Yo no puedo meterme en torcido, en cosas robadas. Te tengo la promoción. Te tengo 500 suelas a 100 pesos. ¿Cuánto? 500 suelas de zapatos para la fábrica a 100 pesos. ¿Y cuánto valen en el mercado? Valen 1000. De una vez saco unos 100 pesos y compré las 500 suelas. Ay, Dios mío. ¿Y esas suelas dónde salieron? No, pastor, eso Dios me las envió, una bendición. No serán robadas. No, que le tengo este cuero, que le tengo esta munición, le tengo esta cosita, le tengo esta licuadora, le tengo estos zapatos que están a mitad de precio. ¿De dónde salieron? Y nos dejamos sencillamente, iglesia, enredar en los negocios de la vida. Amén. Aquel que no le gusta, ¿tiene empleados? Sí. ¿Empleado doméstico? Sí, tengo empleado doméstica. ¿Y usted le paga seguro social a su empleado doméstica? No, pastor, ¿cómo? Me encuentra esta situación, ¿yo cómo? ¿Y eres cristiano? ¿Pagas impuestos? No hay una forma de evadir el impuesto. ¿Y eres cristiano? ¿Qué diferencia entonces tenemos con los demás, hermanos? Evadiendo impuestos, no pagando la seguridad social a nuestra empleada, al servicio doméstico. Y estamos hablando de gente que viene a la iglesia cristiana, diezma, ofrenda, grita, aleluya, lloran, hacen de todo. Pero se le olvida una función principal, fundamental, que es no dejarse enredar en los negocios. Mira lo que hacen los vigilantes. ¡Ay, los vigilantes! Fácil, los vigilantes. Vigilante conjunto residencial, lo vi ahorita en enero en Cartagena. Llegamos a Cartagena, como donde vive mi mamá, son como 15 torres, una cosa impresionante, grande. Llegamos y dijeron, mire, los parqueaderos solamente son para vigilantes, son 2 horas. Si después de 2 horas, si usted deja el carro ahí, lo penalizan y no le dejan ingresar el carro más. ¿Han visto bien? Pero salió un vigilante extremo, pero le tengo la solución. ¿Cuál es? Le tengo un parqueadero, deme 40,000 pesos y se puede quedar todos los días que quiera. 40,000 pesos. Y perdón, ¿y el parqueadero de quién es? No, un apartamento que está embargado por ahí, está desocupado. La barbacha. La barbacha. ¿Por qué no se le paga uno a la administración? Vamos entendiendo, y somos cristianos, leemos la Biblia, la predicamos, y nos dejamos enredar con cosas tan elementales como esa, con cosas tan pequeñas. El alférez que nos hace el pacto, nos paró el policía, ¿qué hacemos? Sacamos el billete de 50, el de 20, uy, colabórenme ahí, hermano, colabórenme. Y pero no digo que tengo una caleta en la Biblia, yo que tengo un billetito de 20, Dios mío. Amén.
Nos dejamos enredar en los negocios de la vida sin darnos cuenta. Quinta función, versículo número 5, dice la Biblia: y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha como legítimamente. Lástima que no estaba deportista acá de patinaje para que pudiera escuchar esta función. El que no lucha como atleta no es coronado sino lucha como legítimamente. O sea, la quinta función es que ser leal. Y ser leal es cumplir con los horarios, con los compromisos. Amén. No dormirse en las actividades que tengamos laboralmente. El cristiano debe ser el mejor en lo que usted desempeñe. Que la gente diga: oiga, no, esa señora, sí es cristiana. O sea, que sea intachable, que usted, lo que usted haga en la cuadra, en donde usted viva, que la gente lo identifique como una persona honorable. Amén. Una persona legal, una persona correcta, no que se preste para torcidos. Eso es ser, luchar legítimamente. Amén. El cristiano debe ser el mejor. El cristiano debe prepararse desde temprano. Si usted quiere ser legal con Dios, desde temprano búsquelo. No sé si temprano para usted son las 4 de la mañana, las 5, las 6, las 7, no sé. Dios no colocó hora, pero por lo menos que lo busquemos. Ganarse el liderazgo con trabajo. Yo quiero ser líder de acá, de la iglesia. Pero ¿cómo lo gano? Trabajando legalmente, no lambiendo, no dando cepillo, porque hay mucha gente que le gusta eso. Ganarse los puestos, ganarse las posiciones. Eso es sobando la espalda al jefe, al pastor, sobando el cabello a la pastora, halagando: ay, pastora, qué gafas tan lindas, qué vestido tan lindo, qué zapatos tan lindos. Pero pastora, déjeme, yo quiero ser la directora de alabanza, yo quiero ser el líder de Ujiel, yo quiero ser el maestro de ceremonia de la iglesia, yo quiero ser el que hago los mandados, yo quiero hacer algo. Y la gente comienza a ser así, a no ser legal, a ganarse las cosas de esa manera. Amén. Es reconocer que Dios es el que realmente nos da los logros. David y Goliat era una lucha, comillas, dispareja. Pero cuando David mandó la palabra de Dios, fue legítima y tumbó a ese gigante. Luche con lo que Dios nos ha dado. No copiemos, no nos metamos en cosas como lo que está pasando en las carreteras estas de la costa. Usted conoce los problemas que hay hoy en día con una empresa de Brasil, contratos grandes de millones. Contra eso nadie puede. Una licitación que por debajo de la licitación van millones de dólares. Ahí no hay lucha legítima. ¿Y serán que hay cristianos aprobando esas cosas? Yo creo que el cristiano, cuando se mete en la política, tiene que ponerse los pies en la tierra realmente. Y si él sabe que no puede con eso, es mejor que no se meta. Porque ya le van a decir: mire, si usted no lo prueba, otro sí lo prueba. Y si usted no come, otro sí come. Es tremendo, es una situación bastante... El doping en el deporte. Salió una noticia el Viernes Santo que murió una deportista de taekwondo, un infarto, una niña de 24 años. Yo no tengo ni idea por qué murió, pero los problemas de los deportistas cubanos, ¿cuáles eran? Los deportistas cubanos iban a todas las competencias mundiales y eran los medallistas de oro. Pero ¿qué pasaba ellos cuando tenían los 40 años? Que ya no figuraban en las listas de los 20 años de edad. A los 40 años, infarto. ¿Por qué? Por la droga que consumieron. Luego le pasaba la cuenta de cobro. Tenemos que ser legítimos en las acciones que hagamos. Sexta función, versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Trabajar, trabajar y trabajar. Alguien dijo esa palabra por ahí, no sé quién. Pero no podemos comenzar a hacer, a lograr, a tener frutos si no hacemos cosas. Y yo creo que la mejor cosa que podemos hacer como cristianos, nuestra primera función, y diría yo que la más relevante, es esta. Nosotros queremos ver las iglesias de Colombia llenas, todas las iglesias.
de gente que llegue a los pies de Cristo. Pero hermanos, ¿estamos trabajando para eso? Y la misma palabra de Dios nos dice lo siguiente en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No queremos ver las iglesias llenas, queremos ver un país cambiado, pero no estamos trabajando. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Nos estamos engordando, nos estamos alimentando de palabra, de predicaciones, de Biblia, de estudios bíblicos, pero no estamos haciendo la función principal, que es ir y hacer discípulos a toda la nación. Amén. Predicar el evangelio a toda criatura, predicarlo. Y aquí nos dijo que eran las iglesias. Es afuera. Aquí lo que hacemos es entrenarnos como el soldado, recibir la capacitación, el conocimiento, las herramientas, pero esas herramientas tenemos que irlas a desarrollar afuera. La iglesia de Dios está afuera. Esto es un templo, una casa, una congregación, pero nuestra función, nuestra verdadera función está afuera. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo 47, lo dice así: porque así somos, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mira, Dios lo puso a usted, me puso a mí, para que seamos luz. O sea, para que llevemos la palabra de Dios y podamos comenzar a transformar nuestra propia familia. Hay familia de nosotros que no quieren nada. Yo tengo mi tía, mis primas aquí en Bucaramanga, yo voy, les digo, les mando los videos que no quieren. Ya, y la palabra dice, sacude y abre. Ya no más. Dios mandará en su momento algo para ellos, sí. Leí ayer algo, un artículo que decía de la oración. Decía que había unos misioneros en África, 20 años de misioneros en África, y si habrían convertido 5 personas en 20 años era mucho. Yo diría que frustración tan brava, ¿no? 20 años para 5 cristianos. Y ellos comentaron su problema y comenzaron en Europa, todas esas iglesias que lo enviaron a orar, y de pronto, ¡pum!, un crecimiento. Dios nos enseña también otra estrategia, que debemos que orar. Mateo 5:14 dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, usted tiene una palabra de luz. Usted tiene una palabra de luz en su boca. No la esconda. Usted tiene un pequeño mensaje en su celular. Ayer les llegaron a todos los celulares que tienen WhatsApp unos clips pequeños de video de la predicación de ayer. Si usted tiene WhatsApp, usted lo revisa hoy y va a encontrar unos clips de videos de la pastora Alba anoche. ¿Qué debe hacer con eso? Envíalo, reenvíalo a todo su grupo, envíelo. Usted no sabe. Pero son formas diferentes de evangelizar, iglesia. Si usted no le puede llegar por un lado, síguele por el otro. ¿Por qué? Porque entonces lo van a tener a usted como un referente. El día que tengan un problema, saben que usted es cristiano y saben que van a acudir a usted y usted puede ser una luz para ellos. Versículo 7, por favor. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. En todo. Capacitarse. ¿Usted es mujer? Sí, yo soy mujer. Listo. ¿Cuáles son las funciones de mujer? Pastor, aquí no te me lo han dicho. Pues entra a internet.
y descarga el manual de Lugier. Ah, qué bien, pastor. Pastor, yo quiero ser un ministro de alabanza. Bueno, entra a internet y ahí le enseña. Ayer me decía Miguelito que él quiere hacer zapatos de hombre, pero zapato fino. Y entró a internet y vio un video de cómo están todos los pasos. Y yo, no, pastor, lo que tenemos aquí no damos ni el 10%. Eso mismo nos puede pasar en nuestra iglesia, en lo que tengamos. Si yo quiero ser líder de alabanza, entonces entro y comienzo a capacitarme como líder de alabanza. Y si aquí no hay, busco. Si yo quiero ser maestro de escuela dominical, investigo cómo se hace el maestro, cómo se forma, cuáles son los temas, por qué este tema sí, por qué este tema no. Amén. Eso es capacitarse. Estudie las diferentes versiones de la Biblia. Reina Valera, versión internacional, Dios habla hoy, de todas. Pastor, y hasta la de Testigos de Jehová también, la católica también, la mormona también, porque es que necesitamos tener conocimiento de todo. El día que usted vaya a evangelizar a un testigo de Jehová, él le va a sacar la Biblia de ellos y usted le va a sacar la suya y 500 versiones más. Dice, mire, aquí en la Biblia suya no dice eso, en las 500 versiones eso no está. Y entonces usted entra al hebreo, Biblia en hebreo, vamos a la raíz, esto fue en hebreo. Y usted no sabe nada de hebreo, en internet está la palabra en hebreo, y usted la coge y usted comienza a capacitarse. Y comienza a ir a otro nivel. Esa es la función suya y mía. No podemos quedar ahí en la simple predicación del pastor y ya no, tenemos que ir mucho más allá. Identifique su llamado. Bueno, yo estoy llamado a esta iglesia ¿a qué? A servir. ¿Y servir en qué? En la cocina, haciendo aseo. O sea, yo debo identificar cuál es mi llamado acá. Evangelismo, predicación, columna financiera, medios audiovisuales. ¿Cuál es mi llamado? Y sobre ese llamado, entonces yo me capacito. Si yo quiero hacer videos por internet que nos vean en Full HD, entonces debo comprar cámaras de tal resolución. Pastor, mire, estas son las cámaras que necesita la iglesia, valen tanto, las compré en tanto. Ya, pero hago algo. Pastor, quiero cambiar los micrófonos. Mire, necesitamos un micrófono de esta marca porque este micrófono funciona de esta forma. Pero si yo me quedo ahí sentado, quiero evangelizar, pero quiero evangelizar de esta forma. ¿A qué estrato social? Estrato 1. ¿Cómo se evangeliza el estrato 1? Así. ¿Cómo se evangeliza el estrato 6? De esta forma. Nos toca capacitarnos en la iglesia. ¿Esa función de quién es? De nosotros como cristianos. Está en la Biblia. Amén. Pregunte cómo funcionan las cosas. Investigue sobre la función. Busque en internet. Lea la Biblia sobre el rey. Versículo 8. Versículo 8, ¿cierto? Acuérdense de Jesucristo del linaje de David, resultado de los muertos. La muerte espiritual, y la muerte espiritual se da cuando yo soy apático completamente a las cosas de Dios. Cuando me invitan a un tema bíblico, a leer, a estudiar la Biblia, no, hermano, eso es que aburrido, que esto, a perder 2 horas allá escuchando un viejo ahí. No, yo que voy a ir allá. Amén. Eso comienza la muerte espiritual. La muerte espiritual comienza cuando usted deja de orar, cuando usted deja de ayunar, cuando usted deja de escuchar música cristiana en su casa, en su iglesia, en donde se congrega, cuando uno comienza a sacar o usar a Dios como un Dios bombero. Amén. Ahí comienza la muerte espiritual, pero la muerte espiritual luego nos lleva a una muerte física. Y la muerte física es cuando no podemos controlar las emociones y cuando comenzamos a practicar el pecado. Y cuando ya todo se nos hace normal. Fumar, beber, tener 2 o 3 mujeres. Eso ya es normal para mí, pero si tú conoces la Biblia, sí, pero como ya esa parte ya yo mismo la maté. Entonces no hay más nada que hacer. Amén. Ahí comienza eso. Necesito que resucitemos de esa parte. Novena función, versículo número 9, dice: el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mira esto. La novena función es soltar la palabra. Suelte la palabra.
Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Sí, mire, a nosotros como pastores, a nosotros como cristianos, siempre nos van a estar señalando. Al pastor le van a decir, usted es un ladrón, usted lo que hace es robarse las ofrendas, los diezmos. Siempre lo van a tratar uno como un malhechor, como un sinvergüenza, como un pícaro, como un bandido, como una persona que comienza a coger a la gente y a lavarle el cerebro. Ah, usted es un bobo, usted es una boba, usted solamente le está desutilizando. Ojo con eso, iglesia. Eso es real. Eso es real. Amén. Es real. No es mentira, es real. Así es. Mire, a Pablo y a Silas. Usted conoce la historia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas, por estar haciendo la función de evangelismo, detectaron una bruja, dijeron, mire, es una bruja. ¿Qué hicieron los dueños de la bruja? Lo metieron preso. Amén. A modo de malhechor, sí, preso en la cárcel. Pastor Robinson Arguello, ahorita recuerdo, hace 2 años lo metieron preso en Venezuela. Estamos hablando de hace mucho tiempo, 2 años. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra en un asentamiento allá en Venezuela. Duró preso varios días por estar cumpliendo la función de predicar la palabra de Dios. No es fácil, señores, pero la novena función es soltar la palabra. Suelte la palabra, predíquela, dígasela a alguien. La palabra de Dios no está presa, hay que soltarla. Aunque Pablo y Silas estaban presos, ellos oraban, cantaban himnos. Eso generó un terremoto. Usted conoce la historia, los billetes se soltaron y fue convertida la familia del carcelero. Usted no sabe cuando usted suelta la palabra a quién va a convertir, pero usted suéltela, por favor. Versículo 10 dice: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ame la obra del Señor, ame su trabajo en la obra del Señor, ame su vida, respétese usted mismo, respete a los demás, cumpla a cabalidad con los compromisos, con las funciones que usted tiene con la iglesia, con la obra de Dios. Esa es una función hermosa, amar la obra. Amén. La 11ª función, dice la Biblia, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, con Él también viviremos con Él. Démosle muerte al pecado. Y la mejor forma de darle muerte al pecado es aplicando lo que dice la Biblia en Gálatas 5:19. Y la Biblia en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si yo soy fiel con Dios, yo tengo que darle muerte al pecado, hermano. ¿El pecado me coquetea cada rato? Sí, el pecado te va a coquetear. La tentación va a estar en la puerta de tu casa, sí, en la ventana de tu casa también. La tentación está cuando yo me quito las gafas y cuando me agacho así como para mirar así que está pasando. Pero si yo soy un cristiano y la tengo clara, yo tengo que darle muerte al pecado. Porque la Biblia, palabra fiel esta: si somos muertos con Él, si yo muero con Él, o sea, estoy muriendo del pecado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces voy a vivir con Él. Pero yo quiero tener el pecado todavía y pidiéndole a Dios. Dios no me va a escuchar, hermano. Vivir en santidad es vivir con Él. Tener una vida nueva es vivir con Él. Darle muerte al pecado es vivir con Él. 12ª función, ya vamos terminando. Dice: si sufrimos también con Él, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Eso nos habla de la honestidad. Y eso nos habla de renunciar a cosas indecentes, a propuestas desleales, a meternos en cosas que destruyan nuestra familia, nuestros valores, nuestros principios, nuestra iglesia. Ser honesto con nosotros mismos, renunciar a las tradiciones, a las costumbres. Porque aquí siempre se ha hecho así, entonces yo también lo voy a hacer así. Es decir, eso está en contra de la palabra de Dios. Y la última función, la 13ª función es: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La 13ª función es que seamos fieles. Amén. Si fuéramos infieles, ¿qué es ser infiel a Dios? Convivir con el pecado.
¿Y qué es ser fiel a Dios? Hacer lo que Él está diciendo en sus estatutos, en sus mandamientos. ¿Son 13 funciones de uno como cristiano? Sí, son 13 funciones. ¿Son fáciles de cumplir? Si usted quiere, son fáciles. Si usted quiere, son difíciles. Pastor, ¿puedo cumplirlas todas? Pues eso es lo que dice la Biblia. Pero yo me acomodo, cumplo nomás 3, 4, 1. Esta sí, esta no. Amén. Esforzarme, primera función. Tener fidelidad y unidad, segunda función. Tercera función, sufrir. Cuarta, no hacer actos indebidos. Quinta función, ser legal. Sexta función, trabajar y trabajar. Séptima función, capacitarme. Octava función, resucite, cambie la manera de pensar y actuar. Novena función, suelte la palabra. Décima función, ame la obra del Señor. Onceava función, muerte al pecado. Doceava función, sea honesto. Y treceava función, sea fiel. Cuando usted quiera saber qué es lo que usted debe hacer como cristiano, yo le invito a algo. Usted coja la Biblia, váyase a este libro, 2 de Timoteo, busque esta palabra, un buen soldado de Jesucristo, y comience a meditar en cada versículo. Y cada versículo, hermano, le va a decir la función que usted debe hacer para la obra del Señor. ¿Es fácil? No sé si sea fácil. ¿Es difícil? No sé si sea difícil. ¿Hay que hacerlo? Yo sí sé que hay que hacerlo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que nos ha regalado en esta noche.